buenos días a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en este encuentro. Soy Arantxa Ranz, redactora jefe de Bytic Media. Como os decía, gracias por animaros a participar en este encuentro ejecutivo dirigido a la administración que realizamos desde Bytic, la plataforma de innovación y tecnología en las administraciones públicas. Aprovecho para animaros a seguir estando informados a través de nuestra página web www.bytic.es y a que os deis de alta en nuestra comunidad si todavía no lo habéis hecho. Dejadme que voy a compartir pantalla. Vale, perfecto, lo veis, ¿verdad? Bien, pues como os decía, hoy tenemos un interesante encuentro que hemos titulado ¿Qué hacer con los sistemas heredados en las administraciones públicas? Y que patrocina Beta Systems, a la empresa a la que le doy las gracias por patrocinar este encuentro. Como sabéis, los sistemas heredados siguen siendo muy importantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la administración pública. Bueno, pues, ¿por qué son importantes? Pues entre otras cosas porque ahí es donde todavía siguen residiendo buena parte de los datos y donde se ejecutan buena parte bueno, pues de esas aplicaciones con las que trabajan las administraciones públicas y que dan servicio, bueno, pues, tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos, ¿no? Por eso bueno, pues es fundamental poder mantener en buenas condiciones y poder sacar el mayor partido de unas tecnologías que siguen siendo fundamentales para la operatividad diaria de nuestro país y de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos desde los organismos públicos. Así pues, en este webinar abordaremos cómo se mantienen estas grandes infraestructuras y el papel tan crítico que siguen jugando a día de hoy en la prestación de estos servicios. Para abordar todos estos asuntos contaremos con Miguel Gómez, responsable de aplicaciones del Servicio de Informática de la Diputación de Valencia. Miguel, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. También contamos con Rafael Martínez Cebolla, que es jefe del Servicio de Sistemas de Información Territorial y Geográfico de Aragón. Rafael, buenos días. Hola, buenos días, Arantxa. Gracias por estar. También a Ildefonso Vera Gómez, que es director de Innovación y Procesos y Transformación Digital de ISDEFE. Ildefonso, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Félix Carlón, que es Sales Manager de Beta Systems. Félix, buenos días. Buenos días, Arantxa. Buenos días a todos. Un honor estar aquí. Buenos días. Y contamos también con Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicaciones TIC. Carlos, buenos días. Buenos días, Arantxa, y buenos días a todos. Gracias. Bien, pues como siempre, el encuentro tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto aproximadamente y como en ocasiones anteriores dividimos este encuentro en dos bloques. El primero de ellos serán unos slots libres de unos 3-5 minutos de duración para cada uno de los ponentes a los que acabo de presentar y el segundo bloque, bueno, pues será una mesa redonda en base a una serie de preguntas que hemos preparado. No obstante, todos los asistentes están más que invitados a poder plantear sus preguntas en el chat que tenemos habilitado. Una vez dicho esto, me gustaría ya dejar el protagonismo bueno, pues a las voces autorizadas y comenzamos con Carlos Canitrot, director de consultoría de adjudicaciones TIC, quien nos mostrará una radiografía de cómo está la situación. Carlos, cuando quieras. Bien, gracias, Arantxa. Bueno, lo primero agradecer a todos los presentes y a Beta Systems por hacer posible el evento. Bueno, los sistemas heredados, los sistemas legacy. La verdad que quizá el primer pensamiento que tenemos cuando lo oímos es como si fuera una rémora, ¿no? Algo del pasado. Y efectivamente es algo del pasado. Son sistemas que han sido desarrollados hace tiempo, pero quizá la ventaja o una de las ventajas que tienen, y yo me voy a centrar en eso, en las ventajas, es que continúan en uso en la actualidad, a pesar de algunas limitaciones en cuanto a capacidad, escalabilidad o mantenimiento, pero a pesar de esto, continúan en uso y tienen sus ventajas. Algunas de las ventajas, que seguro que luego saldrán otras sobre la mesa, pues es que eso, llevan muchos años, llevan un buen puñado de años funcionando y han demostrado ser estables y fiables en la prestación de servicios públicos. Esa estabilidad y fiabilidad yo creo es una de las principales ventajas. Lógicamente, esta fiabilidad va a generar confianza en su funcionamiento y va a reducir la necesidad de cambios frecuentes. También el conocimiento y la experiencia de los empleados de las administraciones públicas que lógicamente han desarrollado
ese conocimiento en profundidad en el uso y mantenimiento de sistemas heredados. Esto va a facilitar de alguna manera la resolución de problemas y la optimización, va a optimizar el rendimiento sin necesidad de capacitaciones adicionales, con la problemática que esto tiene hoy en día en las administraciones públicas. También, si un sistema heredado sigue siendo funcional, esto es lo de siempre, si algo funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Bueno, pues si un sistema heredado sigue siendo funcional y cumple con los requisitos mínimos, puede ser más rentable mantenerlo en funcionamiento que invertir de alguna manera en una migración o en una actualización más completa y más compleja, además. También en entornos donde se han implementado múltiples sistemas heredados, seguramente estos sistemas estén altamente integrados entre sí, es decir, la interoperabilidad con sistemas existentes es muy alta y esto puede facilitar esta interoperabilidad y el intercambio de datos entre diferentes áreas de las administraciones públicas, sin necesidad, además, de realizar cambios significativos en la infraestructura existente. Por último, la parte del cumplimiento normativo. Lógicamente, bueno, pues pueden esos sistemas, si siguen siendo compatibles con los requisitos normativos actuales, bueno, pues pueden proporcionar una solución sólida para que ese cumplimiento normativo continúe en marcha, por así decirlo, o continúe estando en su sitio. Bueno, vistas algunas de estas ventajas de estos sistemas, yo creo que la pregunta es ¿qué pueden hacer las administraciones públicas con estos sistemas legacy? ¿Cómo pueden maximizar su eficiencia? Bueno, pues algunas de las acciones que pueden hacer es, por ejemplo, realizar una evaluación exhaustiva de los sistemas legacy para comprender su funcionalidad, su arquitectura y, sobre todo, sus limitaciones. Esto va a dar una base sólida para tomar decisiones sobre cómo gestionar estos sistemas, de alguna manera. También se deben realizar o pueden realizar actualizaciones regulares de seguridad para, bueno, pues para garantizar su estabilidad y su rendimiento. Y, por supuesto, mitigar los riesgos de posibles ataques o posibles vulnerabilidades. También otra acción que pueden hacer las administraciones públicas es utilizar tecnologías de virtualización y containerización para, de alguna manera, encapsular estos sistemas heredados en entornos más flexibles y gestionables. Esto va a facilitar, de alguna manera, su escalabilidad y su gestión, además de mejorar una posible portabilidad a la nube. También es importante mantener una documentación detallada y actualizada sobre los sistemas legacy, incluyendo temas de diseño, de funcionamiento, de procesos asociados y dependencias que tenga, lo que va a facilitar, lógicamente, su gestión y el mantenimiento continuo de estos sistemas. Así como también importante está el tema de la documentación para la transferencia de conocimientos entre el personal. También desarrollar interfaces que permitan la interoperabilidad entre los sistemas legacy y las nuevas tecnologías. Esto, de alguna manera, puede facilitar una gradual actualización a sistemas más modernos sin interrumpir los servicios ya existentes. Para terminar, bueno, pues hablábamos antes también de esa documentación, bueno, pues la capacitación y desarrollo de habilidades, el proporcionar esta capacitación al personal para asegurar que puedan gestionar y puedan mantener los sistemas legacy de una manera efectiva, bueno, lógicamente debe incluir una formación en tecnologías específicas y en buenas prácticas para el desarrollo y la gestión de proyectos. En resumen, yo creo que las administraciones públicas pueden adoptar un enfoque de alguna manera multifacético para gestionar y maximizar el valor de los sistemas legacy mientras preparan el terreno para una eventual modernización.
Esto va a implicar, yo creo, bueno, pues el que en ese momento haya que bregar de alguna manera con un equilibrio entre la eficiencia de estos sistemas, entre la innovación tecnológica que se quiere dar y, lo más importante, yo creo, la gestión de riesgos. Nada más, Arantxa, te devuelvo el control. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias como siempre, Carlos, a ti por tus explicaciones y por ponernos un poco en contexto de cómo está la situación en estos momentos. Ahora voy a dar paso pues eso, a cada uno de los ponentes que están con nosotros para que tengan bueno, pues un espacio de unos 3-5 minutos para exponernos bueno, su situación en cada una de sus administraciones. Y voy a empezar con Ildefonso Vera Gómez, que es director de Innovación y Procesos y Transformación Digital en ISDEFE. Ildefonso, cuéntanos. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, como bien has dicho, yo soy el director de Innovación, Procesos y Transformación Digital de ISDEFE. ISDEFE ahora mismo es la empresa pública de defensa, somos la ingeniería del Ministro de Defensa, pues con gran parte de nuestro personal ahora mismo trabajando para el Ministro de Defensa, pero también para el resto de las administraciones. Y, pues como bien ha comentado Carlos, nos vemos pues muchas veces obligados a trabajar con estos sistemas legacy, pero también en muchos programas de modernización y en programas de actualización a cambiar o a intentar transformar estos sistemas. Y yo creo que Carlos hablaba de las ventajas, que efectivamente creemos, por lo que hemos visto en la parte de la administración y lo que vemos en nuestra propia empresa, que pueden ser sistemas útiles, pueden ser sistemas funcionales en estos momentos, pero creemos también que, como bien se ha dicho, siempre hay que hacer un análisis certero sobre su funcionamiento y también sobre lo que nos puedan marcar, en este caso que ha apuntado también Carlos, el tema de la normativa. Es decir, yo, me lo habéis oído decir muchas veces, no soy partidario de ir como se dice por ahí, a la moda, ¿no? Me gusta más pues, hacer un análisis certero, un análisis en profundidad de cada uno de los temas para aplicar las distintas soluciones. Yo tengo comparado, por lo que decía de las ventajas, Carlos, y la funcionalidad, tengo comparado los sistemas legacy con los coches antiguos o con los vehículos históricos, como dice la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que llevan una pegatina o que ya no tienen pegatina y no puedes ir a ciertos sitios si no tienen la pegatina, pero el coche sigue funcionando y el coche te puede llevar donde quieras, ¿no? Por eso digo que tenemos que hacer un análisis de dónde nos puede llevar y dónde podríamos ir, en este caso con el ejemplo del coche. Pero yo creo que sobre todo tendríamos que tener en cuenta a la hora de analizar, para ver su transformación o la sustitución de los sistemas legacy, sobre todo tres cosas o tres aspectos que yo creo que son fundamentales. Uno de ellos es la funcionalidad, como bien se ha dicho, pues que cumplan con la función para lo que son requeridos. Segundo, tenemos que ver también cómo responden a la movilidad. Todos estamos de acuerdo en que estamos en un mundo donde el trabajo ha cambiado, donde el trabajo, movilidad, está marcando la pauta, donde existe mucha flexibilidad en los puestos de trabajo y hay que exigírsela también a los sistemas legacy. Tercero, desde el punto de vista de los datos, nosotros que en ISDEFE tenemos un componente legacy importante, vamos a decirlo de esa manera, nos vemos con el problema de cómo pasar los datos que tenemos en esos sistemas a los sistemas que estamos implementando en estos momentos, por ejemplo, en nube y demás. Y lo último, que yo creo que es muy importante, sobre todo para nosotros, somos una empresa pública, una empresa del Ministerio de Defensa, es la seguridad. Podemos decir que ahora mismo, con la implantación del esquema nacional de seguridad que se está haciendo ya en muchas administraciones públicas, podemos decir que muchos de estos sistemas legados pues no cumplen con los requisitos, en este caso, del esquema nacional de seguridad. Y luego también, viéndolo desde el punto de vista de los fabricantes, tenemos que tener también en cuenta que los fabricantes dejan de dar un soporte o el soporte premium, que es el que le interesa a las empresas, a este tipo de sistemas. Con lo cual, yo digo que debemos aprovechar aquello que podamos, pero también yo soy de los que piensan que el cambio es imparable. Todos nos estamos dando cuenta de cómo va yendo la situación, de cuál es la velocidad. Por lo tanto, tenemos que tomar esas medidas, tenemos que tomar esos análisis y en función de los parámetros que hemos hablado o de otros que respondan al caso de negocio o al proceso de negocio de las empresas y sobre todo de la administración, pues que se adecúen a lo que tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo en las administraciones, que es dar servicio a los ciudadanos. Perfecto, Ildefonso, pues como siempre, muchas gracias por tu primera exposición. Quiero darle paso ahora a Rafael Martínez Cebolla, que es jefe de sección de Sistemas de Información Territorial del Instituto Geográfico de Aragón. Rafael, cuéntanos. Hola, Arantxa. Gracias a todos, a la comunidad BITIC, por esta invitación.
Mi visión, tal como os trasladé previamente en la preparación de este evento, está muy centrada en información geográfica, que es de lo que somos expertos en la unidad administrativa donde trabajo actualmente, ¿no? Pero donde también hay mucha implicación con sistemas heredados. Tengo que agradecer tanto la intervención de Carlos y de Ildefonso porque han sido bastante acertadas y porque en nuestra visión de sistemas heredados nos estamos enfrentando a tecnologías que tienen ya más de 30 o 40 años de existencia, ¿no? Y donde tenemos una revolución constante de interoperabilidad de la información de gestión con la implicación del lugar, ¿no? De dónde están ocurriendo los eventos, ¿no? El tag obligatorio de la información geográfica la estamos viendo desde que ciertas corporaciones la han incorporado a cualquier sistema y cuando un ciudadano o cualquier tipo de organización quieren realizar cualquier tipo de actividad económica, ¿no? Desde dónde voy a ir a comer a un restaurante o dónde tengo que instalar un restaurante o una determinada actividad económica, ¿no? Un banco o cualquier posible actividad económica, ¿no? En el mundo del GIS, nosotros hemos vivido una auténtica explosión de tecnologías en los últimos 20 años y más a más en el último año con la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Que estamos viendo cómo está provocando que nuestros sistemas heredados estén sufriendo más de lo que ya estaban sufriendo con una evolución paradigmática del desarrollo hardware y software en el mundo de la información geográfica, ¿no? Los sistemas heredados los seguimos manteniendo en el gobierno porque algunas veces es difícil resistirse al cambio. Como ha dicho Ildefonso, hay ciertos sistemas heredados que no es cuestión de pararlos y arrancar un nuevo paradigma, ¿no? Eso conlleva una transición que tiene que ser la más rápida posible, pero que no puede realizarse de forma abrupta, ¿no? Conlleva una serie de hándicaps, como pueden ser la resistencia al cambio del propio trabajador, la propia formación que hay que hacer de los trabajadores que tienen que también que heredar las nuevas tecnologías, ¿no? Y que no podemos perder, ¿no? Esa resistencia al cambio es una cuestión que hay que trabajar de primera mano en la implicación de las administraciones y trazar muy bien la planificación que hay que realizar para que las nuevas tecnologías convivan cierto tiempo con estos sistemas heredados, pero que propicien esa transformación al cambio, ¿no? En el mundo de la información geográfica, nosotros somos pioneros en la implantación de grafos de conocimiento de información geográfica que están permitiendo que nuestros propios servicios y aplicaciones sean descubiertas por más actores, ¿no? Y eso es una motivación al cambio que tiene que servir para que el sistema heredado tenga un deadline donde la administración tenga claro que hasta cierto punto el sistema heredado tiene que durar hasta que haya una nueva tecnología donde la administración encuentre la misma cabida y la mejora que le permita dar ese salto, ¿no? Nosotros yo llevo mucho tiempo en determinadas ponencias de nuestro mundo de información geográfica que siguen hablándose de las nuevas tecnologías de la información geográfica cuando, insisto, desde los años 60 del siglo pasado ya se descubrieron, ¿no? Entonces, el objetivo que hay que perseguir, como indicaba Ildefonso, es no podemos dar un salto del 0 al 1 o del blanco al negro sin hacer una serie de pasos intermedios, ¿no? Como pueden ser, pues eso, la formación del personal, ver verdaderamente esos sistemas heredados, heredar aquellas cosas que le han hecho que sean heredados porque eran tecnologías consolidadas y dar ese salto de una forma tranquila, digámoslo así, ¿no? Sin ser abruptos. Y bueno, prefiero no agotar mi slot para posibles preguntas que puedan surgir de la propia mesa o de los asistentes. Muchas gracias.
Arantxa, perdona, si me Sí. permites 30 segundos, al hilo de lo que dice Rafael, una anécdota, porque él decía que muchas veces también las tecnologías nos obligan a cambiar el sistema heredado, ¿no? También es cierto que algún compañero en alguna mesa redonda de estas dijo que algún sistema heredado se ha jubilado cuando se ha jubilado el que lo utilizaba, porque nadie supo utilizarlo. Totalmente de acuerdo, Ildefonso, porque fíjate, ayer mismo estuve revisando un informe, porque hacemos informes preceptivos para otras unidades administrativas que necesitan información geográfica, y la motivación del cambio era la jubilación del personal. Así es. No hay Pues bien. know-how, no hay traslado de know-how, directamente es, se jubila, cambiamos de sistema. Hablaremos también entonces de eso en la parte del debate. Me quedan dos personas porque participen. Quiero darles la palabra. En primer lugar, voy a hacerlo con Miguel Gómez, que es responsable de aplicaciones del Servicio de Informática de la Diputación de Valencia. Miguel, cuéntanos. Hola, buenos días. Pues nada, encantado de estar con vosotros y gracias por invitarme a esta participación en el foro. Bueno, yo a lo mejor voy a poner un poco el punto de crítica a esto de los sistemas heredados, porque nosotros en la Diputación digamos que hemos tenido que correr y correr mucho, porque hicimos un análisis de las aplicaciones que teníamos, de nuestro parque de aplicaciones, y algunas eran muy antiguas. Antiguas hasta el punto de que te puedes encontrar un día de que son estables, funcionan, pero un día dejan de funcionar. Dejan de funcionar y te encuentras con que esa aplicación ya no la puedes utilizar. Esto pues, puede ser debido a, imaginaros, cambios en bases de datos que evolucionan a versiones superiores. Sistemas operativos, tanto Linux como Windows, que esa aplicación solo funcionaba con esa versión de sistema operativo Windows en ese servidor y que, lógicamente, por temas de seguridad, sistemas te obliga a subir versiones y te encuentras con que la aplicación deja de funcionar. O sea, y ya no hay manera de... No puedes volver atrás y tampoco puedes descubrir por qué no funciona. Con lo cual, lo que hicimos es un análisis de lo que había antiguo y nos pusimos a realmente a mirar aplicaciones. Ahora mismo nosotros no hay ninguna aplicación del core nuestro que esté con un sistema antiguo. Es decir, hemos renovado todas las aplicaciones, sobre todo la de gestión de expedientes. Hemos desarrollado nuestra propia gestión de expedientes. Y también quería hacer hincapié en que todos seguro que hemos tenido y tendréis aquellas aplicaciones que nacieron con el Access. Había un montón de aplicaciones que los departamentos se programaban con su Access y que llega un momento en que ese Access por versiones deja de funcionar. O sea, lo que decíamos, el funcionario se hacía su aplicación, muchas veces mueren cuando el funcionario se jubila, eso sí que es verdad, pero hasta que dejan de funcionar, pues por versiones de Access, aquello de repente, imaginaos una aplicación de tesorería donde se realizan diariamente los pagos, pues te encuentras con que de un día para otro aquello deja de funcionar y tienes que ir corriendo, en este caso desde informática, pues a hacer lo que puedes para que aquellos pagos que estaban saliendo todos los días sigan saliendo. Con lo cual, yo lo que os diría es que las aplicaciones que tenemos antiguas, que no tienen mantenimiento, que incluso la empresa que las hizo o ha desaparecido o la ha descatalogado, yo creo que deberíamos de preocuparnos en darle una solución a corto plazo lo más rápido posible, porque os vais a encontrar con que os dejen colgados la aplicación y os encontréis con que ese sistema de información ha dejado de funcionar. Nosotros también teníamos y tenemos mucho de la parte de geoespacial en nuestra parte de carreteras. Hicimos lo mismo, evolucionamos el sistema precisamente porque las aplicaciones que desarrollabas necesitaban tirar de esos datos geoespaciales. Los sistemas antiguos no tenían esa posibilidad, con lo cual hemos renovado todas las aplicaciones geoespaciales de posicionamiento de carreteras y de puntos de toda la provincia para que cuando se abre, por ejemplo, una incidencia en una carretera y que se abre un expediente administrativo, esté totalmente geolocalizada. Eso no lo puedes hacer si no mejoras las aplicaciones. Estas aplicaciones que estás mejorando, lógicamente, las tienes que adaptar al Esquema Nacional de Seguridad. Los sistemas antiguos muy pocas veces cumplen con esto. Cuando te vienen las auditorías, estos sistemas revientan por todas partes. O sea, son los primeros que te dicen, no estás cumpliendo, ten cuidado, puedes tener fuga de datos. Es decir, lo que sí que veo es que justamente estas aplicaciones antiguas, yo lo que os decía es que poneros las pilas porque el que no vaya cambiándolas, la tecnología evoluciona, ya lo veis, a temas logarítmicos y que en 3 o 4 años lo que estaba funcionando os puede dejar de funcionar. ¿Vale? No os quiero robar más tiempo, era desde mi punto de vista. Sí, Perfecto, a mí Miguel. sí que me gustaría apostillar a lo que dice Miguel, es que encima es que hay un mandato legal. Es decir, por ejemplo, en información geográfica es conjunto de alto valor.
y yo siempre lo digo en las charlas, sobre información geográfica, es difícil encontrar algo que no sea posicionable. El alma, si queréis, o sea, algo que sea inmaterial, pero el resto de información, toda es georreferenciable. Perfecto. Surgen ya, como veis, muchos debates, ¿no? También un poco podríamos hablar pues, de la obsolescencia programada, ¿no? De los servicios de soporte que dan las empresas. Pero me gustaría cerrar este primer bloque dándole la palabra a Félix Carlón, que es Sales Manager de Betasystem. Félix, cuéntanos tu punto de vista, por favor. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría compartir pantalla. No sé si es posible. Estoy Sí, mirando por aquí. Yo creo que... abajo deberías. ¿Ahora Ahí me estamos. veis? Estamos viendo tu pantalla, sí. La del seminario, ¿verdad? Sí, que hace. Sí, sí, sí. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad. Agradezco ser el último de los ponentes, porque nosotros los psicólogos siempre decimos que lo que mejor se recuerda es lo último que se dice, para lo bueno y para lo malo. Así que en este caso espero que sea mejor para lo bueno, y también prefiero apoyarme en una presentación visual que será más agradable para los atendientes que verme a mí. Seguramente prácticamente nadie de los que estén aquí nos conocen. Betasystems es una compañía que habrá sonado raro. Simplemente deciros que esto es normal, porque nosotros hasta hace 8 o 10 años nos dedicábamos exclusivamente a lo que globalmente se entiende como sistemas legacy, es decir, sistemas mainframe. Entonces, hasta ahora, nuestros clientes en España llevamos más de 30 años, pues imaginaros, grandes bancos, grandes aseguradoras, etcétera, y grandes compañías del sector público. Alguna de ellas muy famosas estos días, como la Agencia Tributaria, ya sabéis a lo que me refiero, o también, como, por ejemplo, como la Gerencia de la Seguridad Social. Es una presentación meramente práctica donde vamos a comentar cómo nosotros afrontamos todos estos retos, ¿de acuerdo? Mucho más allá del marketing, que no es la idea. Perdonadme que me manejo con esto. Bueno, en principio, ¿quién es Betasystems? Me lo paso, esto llegará a vuestras manos para no enredarme, algunos clientes de Betasystems y demás. Nuestro objetivo para los próximos años, como decía, Betasystems ha empezado un camino en el que pretendemos abrirnos a entornos transversales, es decir, donde podamos mantener, donde haga falta el legacy, y ahora veremos cómo, junto con las nuevas tecnologías, es decir, cloud, orientación a la nube, automatización, orquestación, etcétera. Aquí tengo que deciros, y hablé con la gente de Bytic, especialmente con Marta, sobre qué entendíamos cada uno por sistemas legacy. Aquí no tenemos una RAE detrás que diga lo que es un legacy o que diga lo que es transformación digital, todos estos nombres que manejamos mucho en tecnología y que cada uno lo entiende a su manera. Desde el punto de vista de Betasystems, legacy suele ir relacionado con tecnologías mainframe, ¿de acuerdo? Lo que ya todos conocemos, grandes ordenadores, los típicos COBOL, Assembler, las grandes bases de datos Adabas Natural, DB2, etc. En este sentido, siempre hemos oído que los grandes problemas de estos sistemas básicamente son la comprensión del COBO, los profesionales disponibles o los costes. Sobre todo esto, entiendo que hablaremos luego porque es más que discutible. Lo que desde nuestro punto de vista es indiscutible que estos sistemas a nivel de capacidad de proceso, a nivel de almacenado de datos, a nivel de seguridad de los mismos y a nivel de robustez son insuperables, lo cual no quiere decir que no tengamos que convivir, afortunadamente tenemos tecnología, con las nuevas aplicaciones, con los nuevos sistemas. Un claro ejemplo es que es muy difícil explicarle a un chaval joven o a gente joven que cuando está con esa app que tiene para trabajar con su banco, para hacer un movimiento de dinero, para hacer un Bizum, muy detrás de todo eso lo que hay es un sistema, posiblemente lo que haya es una transacción fix que llama un programa COBOL, que es el que hace esa transacción. Y eso es lo que da la parte segura, y la parte de la interfaz del usuario es la parte bonita, es la parte agradable, es la parte que todo el mundo tiene que entender. Lo que quiero decir es que ahora mismo nos encontramos, afortunadamente, con sistemas que son altamente interoperables, ¿de acuerdo? Estrategias de cambio. Y traigo esta presentación aquí porque no solamente aplica para gente que quiere modernizar su mainframe, sino cualquier aplicación legacy, ¿de acuerdo? Por un lado, conservar la lógica del negocio, lo que significaría modernizar lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? O replataformarlo, o movernos a cambiar la lógica del negocio. Ahí sí que tendríamos que prácticamente generar las aplicaciones desde cero, reescribir todo, un esfuerzo ingente que hay que medir muy bien. A la hora de hablar de cómo lo hacemos en caso por caso, ahora veréis algún ejemplo, aquí traigo a colación una frase muy famosa que muchos conocíamos, pero que ha hecho
ha hecho muy moderna un famoso entrenador de fútbol, que es caso a caso. O sea, aquí lo que vale es caso a caso, cliente a cliente, aplicación a aplicación. Ahí vemos cómo hay que hacer las cosas. No todo es tirar y rehacer, no todo es conservar lo que tenemos. En este sentido, cuando hablamos de modernización rápida, nosotros entendemos que estamos jugando con fuego. En nuestro caso, la idea de Beta es modernizar la infraestructura que haya, modernizar las aplicaciones y todo lo que venga nuevo, ¿de acuerdo? Ahí aplicar nuevas tecnologías, el on-premise, on-cloud, etc. La idea de Beta Systems es clara. Nosotros venimos del mundo mainframe, pero estamos trasladando toda nuestra tecnología junto con las últimas adquisiciones para poder movernos en un mundo transversal, en un mundo interoperable, ¿de acuerdo? Donde sí podamos seguir manteniendo la misma robustez de los sistemas heredados que llamamos, los Z y demás, a un entorno on-premise y sobre todo en nubes híbridas, que entiendo es hacia donde vamos todos, ¿de acuerdo? Algunas experiencias de transformación con algunos clientes que hemos podido tener la satisfacción de trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Desde orquestación en entornos legacy a entornos cloud. Orquestación significa hacer que todos los sistemas sean interoperables, ¿de acuerdo? Gestión de todo el output de algunos clientes, sacarlos de sistemas legacy y ponerlos en la nube, junto con aplicaciones de referencias cruzadas. Esto es un proceso muy técnico, pero que nos está diciendo a nuestros equipos dónde tienen que tocar, cuál es la masa que hay que tocar y cuáles pueden ser los posibles impactos. Hace poco, el año pasado, hemos adquirido la compañía líder en el mundo de la orquestación, que entendemos que es la vía principal de movimiento de los sistemas legacy a las nuevas tecnologías. Como veis ahí en la esquina superior derecha, nuestra solución es la solución líder por encima de fabricantes muy conocidos, ¿vale? La importancia de la orquestación, que cuando hablamos de orquestación, quiero decir que tengo un proceso en un entorno legacy, que necesito que se hable con otro proceso que está corriendo en la nube, que necesito que me haga un FTP automático a un AWS o a un Azure, etc. Y necesito que todo eso, más allá de tirar todo lo que hay, voy añadiendo cosas nuevas a mis sistemas, pero necesito que tengan un punto de integración y de orquestación. A eso es a lo que nos referimos. Bueno, algunos beneficios, áreas de automatización. Hablamos mucho de movernos a la nube, estamos todos con la idea de la nube. Básicamente lo que nosotros tenemos en nuestros clientes es nube híbrida, pero nube híbrida que no solo quiere decir nube privada y nube pública, sino que tenemos diferentes proveedores de nube pública, Google, Amazon, Azure, el que sea, y buscamos interrelacionar todos esos elementos, ¿de acuerdo? Cosas que tenemos que tener en cuenta, cosas importantes. Al final, la conclusión es que tenemos que ejecutar cada tarea en la plataforma adecuada, en la plataforma ideal. Como decía antes, caso a caso. Habrá cosas que tengan que seguir en el legacy porque son imbatibles en el legacy. Habrá cosas que podamos mover a la nube, tecnología containerizada, si me permitís la palabra, que ya sé que no existe, pero todos nos entendemos, y poder trabajar en entornos híbridos, que es la idea. Bueno, y aquí os paso una breve agenda de nuestros próximos eventos, por si son de vuestro interés, lo veremos más adelante. Y devuelvo el control a Arantxa. Perfecto, Félix. Pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestras exposiciones. Iniciamos ya así el debate, aunque ya estabais un poco metidos en faena, ¿no? Lo cual siempre es de agradecer. Un poco, quizá haciendo un pequeño resumen de todo lo que habéis contado, sí que me gustaría saber un poco, bueno, si tenéis más o menos calculado ¿cuántos de vuestros datos aún permanecen en vuestras organizaciones en lo que se llaman esos sistemas legacy, como decía Félix, en esos mainframe, ¿no? En esos grandes armarios, grandes habitaciones que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos de un mainframe? Si tenéis más o menos calculados cuántos de vuestros datos de las organizaciones a las que representáis siguen estando en ese tipo de sistemas. Si me permites intervenir, Sí, lógicamente todo vuestro. yo no puedo facilitar esos datos porque son de cliente final, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos decir es que los grandes bancos, las grandes aseguradoras, etcétera, siguen creciendo en sus sistemas mainframe, quiero decir, sigue creciendo el negocio, siguen teniendo necesidades de crecimiento no solamente a nivel de procesos, sino a nivel de datos. Los datos del core bancario, los datos del core de las aseguradoras y alguna telefónica famosa siguen estando en mainframe, si bien es cierto que la tendencia es todo lo que sea nuevo aplicativo, todo lo que tenga que ver con las nuevas apps, con la inteligencia artificial, con el nuevo negocio. Sí es cierto que es más ágil utilizando nuevas plataformas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vemos es que está creciendo en ambos sentidos,
lo cual es una buena señal porque está creciendo el negocio de esas compañías, o al menos la necesidad de proceso. Al menos la necesidad de proceso. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Sí es cierto que hemos visto compañías que han salido del legacy, eso es así. Y también es cierto que vemos que sigue habiendo crecimiento y en el sector público, las grandes compañías del sector público, el SEPE también, por ejemplo, que antes no comentábamos, hasta donde nosotros sabemos, siguen dándole altísima importancia en sus sistemas legacy. No se trata, desde el punto de vista de fortificarnos en el entorno legacy. Como decimos ahora, nuestra intención pasa por entornos que sean interoperables, ¿de acuerdo? O sea, no quiero que nos veáis como metidos en el castillo del Z ahí, refugiados con la artillería dispuesta. No es esa la idea, ni mucho menos. Al contrario. Bueno, nosotros no somos ni un gran banco ni una digamos que una de telecomunicaciones, pero efectivamente tenemos la mayor parte de nuestros datos ahora mismo en nuestros mainframe propios, ¿no? o en servidores propios. Como decíamos y como también ha apuntado bien Miguel, nosotros estamos ahora mismo con un plan de transformación en el que estamos haciendo precisamente ese análisis y ese estudio que hablábamos, ¿no? Porque os des más o menos una idea, nosotros tenemos unas 70 aplicaciones en nuestro back office, que son ahora mismo, están en legacy, y lo que hicimos, pues es lo que ha dicho Miguel, ¿no? Hicimos un análisis de todas ellas, de ver qué flujos tenían de aprobación, quién intervenía en ellas, quién trabaja con ellas, qué datos tienen, y luego hicimos un benchmarking con el mercado para podernos llevar esas aplicaciones a sistemas, no porque el legacy en este caso no nos funcione, que como puedo decir, funciona, pero sí sobre todo no respondía, nos funcionaba muy bien, digamos, que para el personal de los servicios corporativos, pero para todas las personas que tenemos en movilidad no funcionaban tan bien. Y luego creo que se ha apuntado también, no sé si ha sido Rafael o Miguel, teníamos un problema de seguridad. Lógicamente, como hemos dicho antes, estamos ahora mismo en plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad y en cuanto ve el auditor, te pone la cruz de que no pasa. Y a ver quién le dice luego al consejero delegado que puede tener un problema con una aplicación o un sistema que ya te han dicho que no pasa el Esquema Nacional de Seguridad y que luego tengas un problema. Pero vamos, insisto, creo que hay todavía operativos, hay funcionales, y también conocemos administraciones y empresas que no se pueden, digamos, que migrar a esos sistemas actuales, también por un componente económico, por un tema de licenciamiento, porque a lo mejor tienen que asumir una gran cantidad de licencias, ¿no? Y luego, que también creo que lo ha apuntado Rafael, hay que hablar de los sistemas heredados, de los sistemas legacy, pero también de las personas legacy, que también las hay. Quería preguntaros, bueno, pues si consideráis que a lo mejor un poco un escenario ideal puede ser que algunos de esos datos básicos, ¿no? Puedan permanecer en esos entornos legacy y estar conectados con esos nuevos sistemas, ¿no? que estáis implantando todas las administraciones para esa mayor modernización de los aplicativos, pero es eso, un poco manteniendo, bueno, pues un poco el núcleo, ¿no? La base en esos sistemas, ¿o creéis que es una transición, bueno, pues corta en el tiempo? En el caso de la información geográfica, el core de datos y los datos temáticos y específicos ya cumplen una directiva y tienen que ser conformes al esquema tanto de seguridad como de interoperabilidad, ¿vale? Porque nos obligan las leyes no solo a que estén publicadas bajo unos estándares, sino que puedan ser reutilizadas por cualquier actor, ya sea sector público o privado. Entonces, por nuestra parte, en la parte de información geográfica, quien no esté cumpliendo, que la organización pública que no esté cumpliendo con el mandato legal, hace años que está mirando hacia otro lado, ya no por su sistema heredado, sino por el mandato legal vigente. Entonces, en la cuestión de información geográfica es que está bastante bien regulado, tanto a nivel de dato como de servicios. Es decir, hay servicios web que te validan si tu información geográfica está puesta de una determinada manera para que pueda ser reutilizada por cualquier sistema, ya sea heredado o no. Bueno, en nuestro caso, como os contaba antes, hoy en día nosotros ya no tenemos ninguna aplicación de datos importantes que los tengamos en este tipo de aplicaciones. Ya en su día se migraron, por ejemplo, os puedo decir que la Diputación de Valencia recauda a nivel tributario para prácticamente todos los municipios de la provincia,
con lo cual esos datos llegó un momento en que los tuvimos que migrar de aplicación, los hemos subido a nube, porque hoy en día yo creo que todos vais por el mismo camino, es decir, de nuestros CPDs locales todos estamos buscando de mandarlos a la nube, yo creo que es lo primordial, sobre todo nubes privadas. Con lo cual, por nuestra parte, no tendríamos ya datos en estos sistemas, datos importantes. En cuanto al cumplimiento de la normativa, sí que es verdad que cuando hacen referencia a los bancos o a las aseguradoras, ellos no tienen que cumplir con esta normativa tan importante como nosotros. Es decir, a nosotros es que prácticamente nos ponen, como digamos, la pistola en el cuello y decir, o lo cumples o vas a ir incumpliendo. Y ya sabéis que en cuanto lo que decía Rafa, en cuanto te dicen no cumplo, aquí el político de turno te dice, ojo, que como nos pase algo, yo no me quiero responsabilizar. Entonces, sí que tenemos nosotros más obligación que cualquier empresa privada a cumplir con la normativa. Y yo que os decía, y de acelerar los cambios porque esto evoluciona, pero muy rápido. Miguel, no es para hacer de abogado del diablo, ¿no? Sino por meter un poco de debate, pero bueno, claro, si tú hablas con las aseguradoras, con los bancos o con las telefónicas, ellos te dirán que tienen una súper regulación también, que tienen que cumplir con normativas como DORA y otro tipo de cosas, y que además ellos, bueno, pues que tienen que mantener también esos sistemas legacy y que, bueno, pues que tienen que también que transformarse digitalmente, que tienen que hacer esas operaciones digitales, ¿no? No sé cómo veis un poco también estas comparaciones, si os resultan, bueno, pues un ejemplo a lo mejor a seguir, un espejo en el que miraros, para bien o para mal, ¿no? De las cosas que se puedan hacer con sistemas heredados y en una transformación digital. A ver, en nuestro caso es cierto que cuando trabajamos con las administraciones públicas hay una serie de condicionantes, no solamente el Esquema Nacional de Seguridad, sino otros que vosotros conocéis mejor que yo. Y sí es cierto que, por ejemplo, la empresa privada se queja, entre comillas, del exceso de regulación, ¿no? Por ello ya sabes que tienen DORA, tienen el NIS, tienen el HIPAA, etcétera, mucha normativa de seguridad. Desde el punto de vista de la tecnología, ya sé que esto igual es más problema de la gente que estamos muy en la trinchera de la tecnología, pero también tenemos que pensar mucho en la seguridad real del dato. Quiero decir, además de cumplir determinados procedimientos que tú puedas argumentar, que puedes pasar una auditoría porque tienes el procedimiento tal, pero la seguridad del dato real, ¿no? Cómo de difícil o de fácil es hackear eso, cuánto conocimiento hay en el mercado para poder hackear eso, cuántas experiencias hay para hackear eso, ese tipo de cosas, la seguridad del dato real, la fuga real del dato, lo que tiene más que ver con la tecnología. Sí es cierto que a nosotros lo que nos llega es que la gente está dedicando esfuerzos ingentes para ser normativos y también tenemos que pensar en ello y ayudar hasta cierto punto en lo que podamos. Y ahí entiendo que ayuda mucho el llevar nuestra carga de trabajo todo lo posible a entornos cloud, ¿no? Que en teoría o los administran otros o son más fáciles de administrar porque son relativamente homogéneos. Pero bueno, de todas formas, Félix, con el tema de la nube también hay mucha... la empresa, me refiero a que muchas veces la empresa no piensa en la responsabilidad compartida, que existe. Llevo la nube y me quedo tranquilo y no hago nada más. No, tú como aquello que llevas a la nube también tienes que cumplir unos procedimientos y tienes que cumplir una norma. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo fundamental es darle la seguridad al dato, sobre todo a datos que estamos hablando de ciudadanos y de datos que podemos tener como datos de salud y demás que son sensibles. Pero insisto, en el día de la nube también la empresa, tanto administración pública como empresa privada, tiene que pensar en la responsabilidad que tiene también en el trato y en el manejo de esos datos. Totalmente de acuerdo. No abogamos por la nube porque nosotros no proveemos servicios en la nube. Otra cosa es que nuestras soluciones corran. Quiero decir que no soy abogado de eso y estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí a veces da la sensación es que si tú en la nube tienes contratada la infraestructura, por ejemplo, pues parece ser que teóricamente no es toda la responsabilidad tuya, ¿no? Porque hay alguien detrás que ha firmado un contrato, etcétera. Otra cosa es que si el dato se filtra, se hackea o se roba, pues el incendio que se monta nos quema. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y que el dato es poder. Entonces, os pongo un ejemplo. Las secciones censales es un dato que maneja una determinada organización que deja de ser pública y que ahora, si tú quieres acceder a ella, que no deja de ser información geográfica, que debe ser interoperable, tienes que pagar por ella. ¿Por qué? Porque esa organización ya tiene que competir con otras organizaciones que tienen el mismo negocio. Entonces, para que veamos ejemplos que, ojo, que también el dato es
bueno, siempre va a ser poder, ¿no? Y en la información geográfica eso fue un elemento disruptivo a finales de los 90, a comienzos de los 2000, ¿eh? Que había mucha información geográfica guardada en el cajón porque era importante para la toma de decisiones y quien la tenía manejaba más poder frente a otras organizaciones, ¿eh? Yo, si me permites, Arantxa, no soy el moderador, pero me gustaría hacer una pregunta a los compañeros para un poco de Está fácil. y aprender. ¿Qué impacto está teniendo o pensáis que puede tener o cómo se puede manejar todo esto que hay alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Que también parece ser que va a salir regulación? Yo ando un poco perdido ahí, ¿no? Porque leemos todos los días los peligros, los riesgos del punto. La gente que nos dedicamos a la tecnología parece ser que es una gran ayuda, pero parece ser que también tiene muchos riesgos y que va a haber una regulación añadida. Preguntaros si en las administraciones públicas hay iniciativas sobre cuál es la percepción, si hay iniciativas. Un poco una conversación. Pues mira, si queréis rompo yo el hielo. Desde el Gobierno de Aragón, desde el Instituto Geográfico de Aragón, se quiere apostar durante esta legislatura en un proyecto de compra pública innovadora sobre este tema, donde esté implicada la inteligencia artificial para generar información geográfica a través de los sensores que tenemos tanto fuera de la Tierra como otro tipo de sensores que funcionan de una forma muy, muy reactiva, ¿no? Yo en cuanto a la regulación soy un poco incrédulo, porque la inteligencia artificial nos ha demostrado mucho en el último año. Y, por ejemplo, a mí me entrevistaban hace 6 meses sobre este tema y aún la inteligencia artificial no hacía mapas, pero ya los hace. Solo que tiene que haber intervención humana para saber si este mapa se está haciendo bien o mal. No sé si habéis visto algún vídeo de inteligencia artificial que genera ya vídeos, ¿no? Y se ve a una serie de personas intentando sacar una butaca de una arena, ¿no? Una hamaca, y esa se desliza, ¿no? Y ese vídeo está mal hecho, ¿no? Pues aquí en la información geográfica nos estaba pasando, ¿no? Yo lo que he detectado en la inteligencia artificial en el mundo de la información geográfica, básicamente es que es muy bueno en la labor técnica previa, pero en el desarrollo posterior tendrá que seguir avanzando, ¿no? Porque el propio humano va a hacerla mejorar, ¿no? En cuanto a regulación, soy escéptico. ¿Cómo vas a poder regular algo que tiene tanto campo, ¿no? Que tiene, que se está viendo que tiene una explosión que no sabemos si vamos a saber controlarla, ¿no? Yo Lo que estoy de no sé acuerdo si, con... perdón, lo Perdón, que no sé si nos ayudaría, perdón, Ildefonso, si nos ayudaría en el tema del legacy, ¿no? Nos ayudaría la inteligencia artificial mucho o poco a salir de los entornos de legacy, a modernizarlos, cómo se podría aplicar. Esto parece ser que tiene posibilidades ingentes, ¿no? Pero bueno, nosotros de Por momento... ese lado, yo creo que sí que hay una hoja de ruta importante de decirte, mira, esto se está haciendo aquí en este sistema heredado, te propongo y tú que investigues, ¿no? No, Yo, no, lo veo mi positivo. opinión, mi opinión con la inteligencia artificial es que de momento está muy subido el suflé, como suelo decir yo, ¿no? Es una moda la inteligencia artificial, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero luego cuando realmente bajas a casos de uso, la cosa está más difusa, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa muy importante para que la inteligencia artificial funcione bien son los datos. Y los datos hoy en día sabemos cómo están en muchas empresas, no están estructurados, no están etiquetados y no tienen esa información que necesita la inteligencia artificial para manejar el dato. En cuanto a la regulación, bueno, ya sabéis lo que pasa aquí, ¿no? Que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula, ¿no? Yo no sé si el que, vamos a decirle, el que descubrió el fuego, pensó en la regulación antes de descubrir el fuego, ¿no? Y que iba a aplicar el fuego o no, o cómo lo iba a aplicar. Pero yo, por lo que estoy viendo ahora mismo a nivel administración pública, a nivel ministro de Defensa, que los mayores proyectos que están haciendo o pequeños proyectos de inteligencia artificial son sobre todo para búsqueda de documentación, para búsqueda de hacer resúmenes o sacar datos de cantidad ingente de documentación estructurada. Pero bueno, nosotros estuvimos hace un año en unas jornadas que hubo sobre la BAXI, la base aérea sostenible e inteligente que está montando ahora, que está intentando montar el ministro de Defensa. Es un proyecto bastante avanzado, como digo, base accesible, conectada e inteligente. Ya hicimos un proyecto de inteligencia artificial con el mantenimiento de los F-18 y vimos que en este caso la inteligencia artificial fallaba por el tema de cómo están los datos.
y de la gran cantidad de datos, ¿no? Con lo cual yo en eso soy cauto. Imagino, Félix, que en un futuro, cuando se siga avanzando y se siga analizando y investigando en este campo, la inteligencia artificial servirá, pero yo creo que en estos momentos no hay tanto como se cuenta, ¿no? En ese sentido. Pero consideráis un poco, perdón Miguel, que te he interrumpido. No. Dime. No, se iba a preguntar bueno, justo tú creo que eras el que comentaba y Rafael también, que algunos sistemas heredados los habéis jubilado cuando se había jubilado algún compañero, ¿no? Yo os quería preguntar un poco si a lo mejor esa inteligencia artificial, bueno, pues puede ayudar tanto a esos procesos de migración o a ese mantenimiento también de los sistemas heredados y que no dependa solamente de un compañero, ¿no? Bueno, yo en cuanto a inteligencia artificial, que es el tema de moda y que creo que a todos nos piden que apliquemos inteligencia artificial en nuestra organización igual, por la parte en este caso de la parte política nos dice que nos pongamos en marcha con la inteligencia artificial y yo lo primero que digo es, ¿para qué? O sea, porque inteligencia artificial la puedes aplicar para lo que te deba, pero lo que hay que saber es concretamente para qué quiere decir. El Es caso de decir, uso. esto no es meter inteligencia artificial por inteligencia artificial. Yo meto el chat GPT y empiezo a preguntarle. Es decir, todos sabemos cómo funciona. Entonces, nos dicen, no, hay que aplicarlo a los expedientes de contratación, sí, pero ¿para qué? Concretamente, es decir, para mejorar la contratación, para saber los tiempos que estamos perdiendo. Eso no hace falta inteligencia artificial, porque antes de inteligencia artificial lo que hay que ser es inteligentes. Yo creo que inteligentes somos. Entonces, la inteligencia artificial está muy bien, llegará, pero yo no lo veo en todas partes. Y sobre todo, lo que habéis comentado del dato, todas las empresas que te vienen a vender inteligencia artificial, lo primero que te dicen es, vamos a depurar datos. Hombre, eso ya lo sabemos. Si no depuramos datos, lo que salga de ahí, poca inteligencia artificial va a salir. Con lo cual yo os diría que mi conclusión de inteligencia artificial es, se van a aplicar, porque esto, la tecnología nunca tiene freno, pero ojo, en una administración pública tenemos que saber muy bien en qué proceso la tenemos que aplicar, porque si no, de ahí puede salir cualquier cosa menos inteligente. Y relacionado con esto, dado que los sistemas mainframe y los sistemas heredados muchas veces, bueno, pues están basados, como decía Félix, en COBOL, ¿no? Y en sistemas operativos, bueno, pues vamos a decir los antiguos, ¿no? Pero que también han demostrado que se han mantenido, ¿no? O sea, que igual que Access, por ejemplo, como comentaba Miguel, pues a lo mejor ha pasado ya de moda y ahora está más de moda pues programar en Python o en R o en cualquier otra. COBOL sigue estando allí y se sigue demandando talento en COBOL y gente que incluso sepa hacer DevOps en COBOL, ¿no? Y en estos sistemas. ¿Creéis que los sistemas mainframe pueden ser una manera para bueno, retener o incluso atraer talento en vuestras organizaciones? ¿O son un lastre? La pregunta es complicada, ¿eh? O sea, la pregunta es muy complicada, porque el tema del talento todos sabemos cómo está y más en empresas tecnológicas de ahora. ¿Puede serlo? En principio yo creo que sí. Al final todo lo que sea ahora mismo que nos haga retener el talento, pues es un aliciente, pero es una cuestión bastante complicada, Arantxa, en ese sentido. Porque ahora mismo hablábamos también, nosotros con el tema de los cambios que estamos haciendo con los sistemas heredados, hablando la semana pasada con una directora de ISDEFE, le decíamos, oye, te vamos a cambiar esto y podemos tener problemas con el tema de la gestión del cambio, la resistencia al cambio, y decía, no, si ahora mismo, por ejemplo, está entrando gente muy joven y que está muy dispuesta a los cambios, ¿no? Ya te digo que puede ser una manera de retener a aquellos que controlen, pero yo no sé si soy en esto políticamente incorrecto, ¿no? Yo creo que hay talento y hay mucho talento, pero en cierta manera muchas empresas no estamos pagando el talento como se debe. A ver, desde el punto de vista de lo que comentabas, Arantxa, del COBOL, el PL1, el ensamblador, este tipo de cosas, pensar que eso se ha modernizado mucho. Quiero decir, cuando alguien se enfrenta a codificar COBOL, ¿vale? El registro de 80 caracteres y no sé qué, todas esas cosas, ya hay mucha interfaz gráfica que te favorece el trabajo. Ya cuando viene alguien joven a la empresa no le sientas delante de lo que mucha gente llama el teletexto, ¿no? Que es la típica pantalla 3270 con el fondo negro, la letra y dices, bueno, me están quitando todos los canales de la tele, Netflix y Amazon al mismo tiempo y me están poniendo... Eso ya no es así. Hay mucho entorno gráfico, ¿de acuerdo? Sí es cierto que hay mucha más oferta en el mercado de desarrolladores Java, Python, C, lo que sea, que desarrolladores COBOL y a veces cuesta trabajo encontrar gente que sepa. Desde el punto de vista del talento, pues
muy en la línea de lo que comentaba Ildefonso. Yo creo que es un elemento diferencial para alguien joven, conocer entornos mainframe que no van a morir, que va a haber demanda y que hay mucha menos oferta de gente en el mercado que es capaz de trabajar en estos entornos. Y además, insisto, yo ya prácticamente no conozco a nadie de nuestros clientes que solamente sepa COBOL o que solamente sepa CIX o que solamente sepa DB2. La persona que sabe DB2 pues sabe Oracle, porque, no sé, la estructura básica de una base de datos relacional es la misma. Es gente muy experta en muchas cosas. Luego sí es cierto que hay determinadas tareas repetitivas para las cuales hay que buscar, por lo que comentábamos antes, robotización, automatización, este tipo de cosas. Con lo cual, a mí me parece que trabajar en entornos legacy, si cambiamos un poco la manera de percepción que tiene la gente joven, yo creo que puede ser atractivo, porque no estás metido ahí en un silo la persona que conocemos de los años 80 con la pantalla verde ahí, el COBOL sin moverse de la silla. Yo creo que eso ya no es así, o por lo menos no es lo que nosotros vemos. Sus interfaces gráficas, ahora mismo hay, no sé, hay servidores web corriendo en los mainframe, hay Z-Linux corriendo en el mainframe, que tú puedes ahí estar con tus aplicaciones en sistemas abiertos. Se puede containerizar mucho, es que no sé cómo es la palabra, perdonadme, en español. En fin, creo que no es tan antiguo en ese sentido como muchas veces vemos desde fuera. Félix, me quedo contigo porque tenemos una pregunta de uno de los... Que sea fácil, por favor. Sí, de Simón Viñals. Nos pregunta qué proponéis desde Beta Systems para mantener los sistemas legacy o mainframe cuando sus operadores se jubilan, sin mantenerlos a toda costa, subcontratando el mantenimiento o migrarlos a servidores modernos. Muchas gracias, lo primero, Simón, por la pregunta. Yo intentaría modernizar la plataforma, lo que comentábamos al principio. En el caso concreto de los operadores, y sin querer, por supuesto, meterme en el trabajo de nadie, la mayoría de sus actividades se pueden automatizar y puedes liberar ese recurso para hacer otra cosa. Subcontratar. Yo no soy quien, nosotros no nos dedicamos a eso y tampoco puedo hablar mucho ni a favor ni en contra, puede ser una solución. Y mantenerlos a toda costa a una persona que se quiere jubilar, pues yo creo que no es una buena opción desde el punto de vista de la motivación de esa persona. Ya me estoy metiendo en temas que son más humanos que de tecnología y no es el foro, pero hay muchas soluciones para que ese problema no pase. De hecho, hemos visto en muchos casos el típico uso de un Rex o un COBOL que solamente había una persona en la compañía que lo conocía y la gente todo el día rezando para que esa persona no se jubilara, no se pusiera malo. Visto con anticipación, eso no suele ser un problema porque hay tecnología que sustituya eso, de sobra. Perfecto. Quería preguntaros también, bueno, que como decía también antes Félix, ¿qué se entiende por sistemas legacy, ¿no? Porque muchas veces entendemos el mainframe, pero como decía Miguel, bueno, pues hay tecnologías que pueden tener menos décadas y se consideran ya sistemas heredados. Entonces, ¿creéis que al final todos estos sistemas heredados algún día dejarán de serlo y la revolución constante de la tecnología nos estará impulsando a estar siempre modernizados? Que debería quizá a lo mejor haber pues igual que se habla de la obsolescencia programada, ¿no? Y se ponen límites a, pues bueno, pues las lavadoras tienen que durar X años y se tienen que mantener un soporte por X tiempo. ¿Creéis que debería hacerse lo mismo en el apartado tecnológico para evitar los problemas que generan los sistemas heredados? Venga, ¿quién se anima? Que no son preguntas tan difíciles. Venga, Miguel, que te veo riéndote. A ver, la pregunta es difícil, ¿eh? Porque como decíamos, puede que un sistema esté funcionando bien durante muchos años y no por eso tengamos que sí o sí quitarlo. Yo creo que va a venir un poco más dado por lo que decíamos antes de la normativa y la tecnología. Es decir, el sistema puede estar funcionando, pero tecnológicamente llega a un punto en que no es viable. Es decir, va a quedar como una isla. Y va a quedar como una isla que relacionarse con esa isla cada vez va a ser más complicado. Entonces, ponerle fecha de caducidad, como yo os he dicho, como os contaba al principio, nosotros lo tuvimos que hacer. Es decir, tuvimos que hacer una revisión importante de los sistemas y decir, mira, a partir de aquí hay que mejorarlos y sobre todo evitar lo que puede venir a futuro. Como os comentaba de los access, es que nunca sabes cómo aquello va a dejar de funcionar. Sobre todo porque son sistemas que se ha hecho el propio usuario. Y que cuando ese usuario no estaba o se ha jubilado, de repente haya habido un corte
y hemos dicho, ¿y qué hacemos ahora? Lo cual, más que poner una fecha, yo lo que sí que haría es esa revisión e intentar ir cambiando los sistemas. Sobre todo en la parte en lo que nos concierne a la administración pública. Porque sí que es verdad que hay bases de datos que se pueden mantener, pero solo la propia base de datos no es la que te va a hacer funcionar. Es decir, te va a hacer funcionar los sistemas que atacan esa base de datos. Y llega un momento en que los sistemas no se van a poder relacionar con esa base de datos. ¿Vale? Cuando hablabais del COBOL, yo tengo cierto contacto ahora, pues, por otras circunstancias con la universidad. Tú no le plantees a ningún universitario que aprenda COBOL, o sea, te lo tira a la cara. Eso es así, eso es una realidad. Si tú le plantas un sistema de estos más antiguos y te dice, pero a ver, ¿qué me estás contando? Yo no he venido a aprender esto y pierden la motivación. ¿Por qué? Pues porque lo ven como antiguo. No ven esa motivación de decir, sé que aquí va a haber trabajo porque lo conocen pocos. No, la gente hoy yo creo que no opina, no va por ahí. Yo, como dice Miguel Arantxa, creo que lo va a determinar, creo que regulación no va a haber, y que lo va a determinar dos cosas. Una, el proceso de negocio en las empresas. Dos, el servicio que tenga que dar la administración. Y tercero, en lo que exige el ciudadano, ¿no? Al final, por poner comparación con los teléfonos móviles, ahora mismo casi todos tenemos un smartphone donde tenemos fotos, donde tenemos un chat, donde tenemos un WhatsApp que utilizamos. Creo que a nadie hoy en día se le ocurre coger un Motorola de hace 20 años que le abrías la tapita, le sacabas la antena de plástico, ¿no? En ese sentido, yo creo que la usabilidad, la funcionalidad y, como digo, lo que el ciudadano le exija a la administración, pues el tener un certificado, una vida laboral que te puedas descargar en 5 segundos por internet, el poder presentar la renta el primer día que sale se abre el periodo de presentación, ¿no? Yo creo que todo lo vais marcando, el punto de vista tecnológico, lo vais marcando el proceso de negocio y la usabilidad que la hagamos. Coincido con Ildefonso, sobre todo en la parte de información geográfica, proceso de negocio, y yo podría, porque no quiero dar publicidad a ninguna empresa, pero hay soluciones privativas GIS que ellos mismos ponen fin a su propio producto, que te habían vendido como el mejor producto de la vida y de repente sacan una release de un nuevo producto que es mejor que este. Entonces, ¿eso qué conlleva? Pues que ellos mismos hacen su propia hoja de ruta y las organizaciones que consumen ese producto van a tener que hacerse su propia revolución o en formación en ese nuevo producto o cambiar a una solución disruptiva de software libre o de código abierto, ¿no? Sí, perdona. No, totalmente de acuerdo con Rafael. Al final, algunas veces son otros los que dictan el camino, ¿no? Porque te voy a dejar de soportar esta plataforma, porque ya no vas a poder trabajar ahí más, porque si tienes un problema no te atiendo, porque ya no hemos formado gente en eso, si más de acuerdo no puedo estar. Y si me permites, Arantxa, por generar un poquito de polémica con el tema de los COBOL, no es la percepción que nosotros tenemos aquí, por lo menos, aquí en los centros de enseñanza aquí. Yo tengo familia cercana a alguno de ellos. Y hay iniciativas grandes, por ejemplo, IBM, que no son precisamente nuestros partners, tiene una universidad gratuita para aprender todo el tema relacionado con mainframe, COBOL, etcétera, que tiene un éxito tremendo. Entonces, nosotros la percepción que tenemos aquí es un poco diferente en cuanto a la gente se sienta atraída o no. Es cierto que los jóvenes ahora con todo esto de la inteligencia artificial y demás, lo que demandan ya no es COBOL o no COBOL, es no programar, es que las cosas prácticamente se hagan solas. Y quisiera retomar, si me permites un segundo, un comentario de Ildefonso. Yo quizás sea el más mayor de los que estamos aquí y yo estoy totalmente de acuerdo en lo del suflé de la inteligencia artificial, porque a lo largo de nuestras vidas hemos oído tantas veces la reinvención del mundo que luego ha terminado la moda y se ha quedado en prácticamente nada. Y igual lo de la inteligencia artificial va un poco por ahí, no lo sé, habrá que esperar. Hay quien anuncia un invierno de la inteligencia artificial. Puede ser. Bueno, ya la hubo. O sea, si invierno de la inteligencia artificial ya hubo en los años 70 del siglo pasado. Entonces, puede que la haya, sí. O puede que la ralenticen las grandes corporaciones. La ralenticen las grandes corporaciones. Yo voy a coger otro ejemplo que ha puesto antes Ildefonso comparando los sistemas con los coches, ¿vale? Entonces, bueno, ahora que se tiende a coches híbridos, coches eléctricos que son todos automáticos,
bueno, está muy bien conducir esos coches automáticos, pero quizá también hay que saber conducir los coches manuales antes de poder conducir con esos coches automáticos, aunque las nuevas generaciones no quieran esos coches, bueno, pues de cambio manual, ¿no? Pasa un poco lo mismo con la tecnología, que dices, bueno, oye, yo quiero programar en lo último ya, pero es que a lo mejor tienes que dar 3 pasos más atrás y conocer esos sistemas antiguos que te parecen arcaicos, para saber cómo funcionan, ¿no? Y para entender un poco cómo está funcionando, en este caso, la administración. ¿Cómo lo veis? ¿O hay que modernizarse y decir, venga, cambiamos No, todo? yo, Arantxa, creo que es lo que hemos dicho. Al final, tienes que hacer un análisis de lo que tienes y dónde quieres llegar. Lo decía también Miguel, no puedes, o Rafael, no puedes pasar del 0 al 100 en un segundo, ¿no? Lo ideal es hacer un análisis y hacer una etapa progresiva migrando tus aplicaciones, incluso alguna no lo podrás migrar. Creo que es la agencia tributaria que aún le siguen quedando sistemas heredados y fíjate si es puntera en el resto de actividades, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un examen exhaustivo en eso. Es como, seguimos ahora con tu ejemplo del coche eléctrico. Si tú quieres ir de aquí a Cádiz con un eléctrico, primero tendrás que ir planteando dónde puedes ir recargando la batería eléctrica. Si no, seguramente no vas a llegar. Sin embargo, ahora mismo con un coche de gasoil, ese problema no te lo planteas. Venga, y os voy a lanzar otra pregunta. A ver si esta es más fácil. En ese análisis que estáis haciendo sobre los sistemas heredados, sobre trasladarlos a la nube, bueno, hay quien dice que la nube al final también tiene no solo costes ocultos, sino también, bueno, pues lo que llaman el locking, ¿no? El encerrarte al final en un proveedor. Entonces, que al final acaba siendo la nube acaba siendo un sistema heredado en el sentido de que te acaba atrapando y no te deja salir como no te deja salir a lo mejor los sistemas heredados o los sistemas mainframe. ¿Estáis de acuerdo un poco con esta visión? ¿Estáis haciendo los análisis que estáis haciendo un poco para combinar, bueno, pues los sistemas heredados y esta modernización de las administraciones públicas? ¿Os estáis encontrando también con estas problemáticas, ¿no? De decir, es que, pues eso, me ofrecen un contenedor muy moderno, pero el servicio que va asociado a este contenedor me va a obligar a quedarme con este proveedor? ¿Y qué pasa si este proveedor pues decide cambiarlo, decide no seguir ofreciendo este servicio? No sé cómo os enfrentáis, bueno, pues a este análisis, ¿no? Del salto a la nube y su relación con los sistemas con los que ya trabajáis. Yo, por mi parte, de lo que veo en la administración, no es tanto la solución privativa que tengas en una determinada nube, sino el control del dato. Yo creo que está más en ese sentido, en que la administración pública muchas veces se pregunta, bueno, se pregunta y duda sobre si pierde el control sobre el dato, que lo tiene residiendo ahora mismo en un servidor virtual físico en el centro de procesado de datos de donde sea y que tiene su respaldo donde sea, ¿no? Yo creo que está más ahí en la toma de decisión, ¿no? Que luego en la posible nube privativa que hubiera. Esa es mi sensación. Bueno, yo creo que en cuanto a cuando hablamos de nube, nosotros estamos ahora en un proceso de análisis y ya tenemos cosas en la nube. Como os comentaba, la parte tributaria está en nube. Y hablando relacionando un poco la nube con sistemas heredados, fijaos, os pongo un ejemplo en que nosotros tenemos una aplicación, la de gestión de nóminas, gestión de RPT, que hasta ahora pues, la aplicación estaba instalada en nuestras instalaciones y de repente la empresa te dice que a partir del 2024 o 2025 su servicio cambia. Y su servicio es un servicio en nube. Es decir, ellos ya no te ofrecen aplicación, sino que te ofrecen lo mismo, pero en un servicio en nube. Tú, si quieres, sigues con ellos o si no, te buscas otro proveedor. Quiero decirte que la nube va a venir sí o sí porque nos la van a implantar. Es decir, nosotros ahora mismo ese sistema lo vamos a llevar al nube porque es que no hay otra solución. La misma aplicación que está instalada aquí ahora, a partir de junio del 24, pasa a ofrecerse desde la nube. Y no tenemos vuelta atrás. Es decir, nosotros no nos podemos mantener aquí porque dejamos de tener asistencia en esa aplicación y no nos la actualizan. Entonces, yo creo que la nube va a venir un poco dada. No nos podemos resistir a ella porque es que nos lo van a obligar. Eso sí, nosotros vamos a apostar por nube privada
y haciendo un cambio, digamos, lo más suave posible. Es decir, yo creo que ir a la nube hay que ir por pasos. No podemos ir a la nube y lo que decimos, lo vamos a meter todo en contenedores. No, a lo mejor mis aplicaciones no están preparadas para ir a contenedores aún. Necesito migrar mis servidores virtuales y mantenerlos como los tengo hasta ahora. Que ya solo con el primer paso ya es importante, porque yo creo que sí que nos va a dar más seguridad es la nube. Yo, como decía Rafael, yo creo que ahora mismo, en el caso de ISDEFE y de la mayoría de las empresas de administración, lo fundamental es el dato y la seguridad del dato. El tema de los costes, yo creo que también están ahí y no, desde un principio no se tienen en cuenta la mayoría de las veces, pero yo creo que ahí lo podemos solucionar pues, con buenas prácticas, con modelos de gobierno, que ahí estoy de acuerdo con Miguel, porque en esos modelos de gobiernos decir qué es lo que llevo a la nube y qué es lo que no llevo a la nube, como también decía Félix bien, hay veces que el proveedor te lleva. O sea, mire usted, ahora lo tengo en on-premise y me voy a la nube. Usted haga lo que quiera, pero el servicio ya no se lo doy por aquí, ¿no? Y luego, en cuanto al locking que comentabas, Arantxa, bueno, yo creo que al final las empresas como ISDEFE y sobre todo la administración pública, se deben dedicar a lo que es su core, ¿no? A su proceso de negocio. En nuestro caso, pues es al servicio al Ministerio de Defensa y a la Administración. En el caso de la Administración al ciudadano. Entonces, yo creo que siempre deben confiar en partners, en empresas, en este caso como Betasystem, porque al final son los que están en el día a día en estas historias y nosotros bastante tenemos, como digo, con atender a la Administración y con atender a los ciudadanos. Perfecto, pues estamos acercando ya al final de este encuentro. Sí que me gustaría daros un último turno de palabra a cada uno de los ponentes que habéis estado. No sé si queréis hacerlo a modo de resumen, un poco contarnos qué pesa más, ¿no? A la hora de tomar una decisión sobre cómo mantener y cómo actualizar los sistemas con los que trabajáis. Venga, el 10, pues ya que te tengo en pantalla. Bueno, pues yo no, terminar pues más prácticamente como hemos empezado, ¿no? Yo creo que al final hay que analizar en la situación en la que estamos, con este cambio permanente y con la velocidad que tiene el cambio, lógicamente cualquier decisión que se tome sobre un sistema legado o cualquier otro tipo de tecnología debe ir acompañado de un análisis, teniendo en cuenta, pues como he dicho antes, cosas como la seguridad del dato, la conectividad, la funcionalidad y sobre todo la usabilidad del sistema o no. Perfecto, pues venga, Rafael, tu turno. Perfecto. Miguel, por tu parte. Bueno, pues por mi parte un poco reiterar lo que ya he estado comentando. Yo creo que hay que hacer una hoja de ruta, el que no la tenga hecha de las aplicaciones que tienen este modo y anticiparse a lo que le pueda venir, y lo que como os comentaba, de que de repente te dejen de funcionar. Entonces mi apuesta sería por el análisis y ir poco a poco ir migrando las aplicaciones. Félix, cierras tú. Bueno, gracias por este minuto de oro, como en los debates políticos, Arantxa. Por nuestro lado, recomendar prudencia, ¿vale? Lo hemos hablado aquí mucho, caso a caso, estudiar bien las cosas. Nosotros vemos que normalmente tiene mucho impacto el coste, que no se evalúa a lo mejor lo suficientemente bien. Y desde el punto de vista de las empresas proveedoras, como en nuestro caso, entender y como norma prioritaria que quien más sabe del negocio es el cliente. Nuestra labor es apoyarle y soportarle, no querer saber más en base a otras experiencias. Eso no funciona, ¿de acuerdo? Respetar, lo hemos comentado aquí. Nadie sabe más del negocio y de sus procesos que el propio cliente. Perfecto, pues de nuevo Miguel Gómez, responsable de aplicaciones del Servicio de Informática de la Diputación de Valencia, Rafael Martínez Cebolla, jefe de sección de Sistemas de Información Territorial del Instituto Geográfico de Aragón, Ildefonso Vera Gómez, director de Innovación, Procesos y Transformación Digital en ISDEFE, Félix Carlón, Sales Managers de Betasystems y Carlos Canitró, director de Consultoría de Adjudicaciones TIC. Gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos enseguida en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Buen día a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Buen día, gracias, Arantxa. Hasta luego. Gracias.